¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá bienvenidos a Sin Parentesco, su programa de tertulias culturales con Wilmer Mejía y... Carlos Mejía Cáceres, quienes estamos pues sin parentesco, unidos más que todo por la sensación de compartir ideas sobre la cuestión cultural, artística, de repente algo de ciencia, ¿no? Y ser una Claro, alternativa en estos días de confinamiento, ¿no? En estos días de, digamos, de emergencia en la cual tenemos mucho tiempo en el hogar y de repente muchas posibilidades de discutir, compartir y conversar o platicar sobre diferentes aspectos. Dime, así Wilmer. es Carlos. La cuarentena no nos detiene. Estamos justamente nosotros ahora en una etapa en la cual, bueno, nuevamente después del 2020 accidentado, nuevamente el 2021 nos toca estar en cuarentena, pero eso no nos detiene. Nosotros queremos brindarles a ustedes Por una serie supuesto. de informaciones, tanto en lo cultural, en lo científico, entre otras cosas. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un tema muy interesante que nos apasiona a ambos, que es la cuestión literaria. Ustedes Cuestión saben que la literaria, porque literatura hablar de, es pasión, sí, ¿sí o dime, no, ajá. Carlos? Claro, hablar de literatura es hablar también de todo un contexto histórico, de un Por contexto supuesto. social, ¿no? La literatura es una buena alternativa, una buena posibilidad para abarcar muchos campos, ¿no? Desde los científicos, tecnológicos, hasta los mismos sociales y históricos, ¿no? Entonces, Sí, la sí. literatura como eje fundamental de la sociedad nos va a abrir una amplia percepción de lo que es el mundo en el cual te tocó vivir de repente una corriente, ¿no? O Por una época. supuesto, e inclusive, mira, yo estoy totalmente convencido de que podemos hablar desde la literatura de todos los temas habidos y por haber. Por ejemplo, queremos hablar de ciencia, la literatura nos acerca a la ciencia. Queremos Por hablar supuesto, de, por claro, supuesto. de política, la literatura nos acerca a la La literatura nos política. acerca a la política. Así es, la literatura nos Nos acerca queremos hablar de a cuestión la historia. histórica, Por acontecimientos supuesto, históricos, por la supuesto. literatura también está comprometida con la historia. Así es, Entonces, totalmente, abarca muchos totalmente. campos. Hasta, inclusive, mira, te digo, yo como antropólogo, acá muchos de los que nos ven seguramente, bueno, saben que yo soy antropólogo. Y bueno, la antropología muchas veces, con su herramienta principal que es la etnografía, se acerca mucho a la literatura. Inclusive en La los etnografía, últimos, hablando un poco claro, de las claro, razas, ¿no? La etnografía de, de las razas. Ajá. bueno, etnografía Descripción de de los las pueblos, razas, ¿ah? De los pueblos, de los de los grupos pueblos humanos. Sí, 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 específicamente. Grupos específicamente. humanos. Ajá. Grupos humanos, Grupos porque el humanos. término razas está un poco desfasado y ya no se utiliza en Y, antropología de la manera que se usaba claro. antes, ¿no? Ahora lo que se prefiere es otros términos, ¿no? Y, Grupos y suena étnicos peyorativo entre también, otros. ¿no? Suena peyorativo ese término, ¿no? Al Bueno, hablar es de que ha cuestión sido mal racial. usado, ¿no? Ha sido Mal bastante mal usado el usado, término. mal usado. Sí, 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 así es. Lo que pasa, mira, inclusive en esto cómo tiene que ver la cuestión literaria, ¿no? Si te das cuenta, esta cuestión de que cada nación, cada grupo tiene un propio espíritu nacional, un propio espíritu hasta inclusive por ahí tergiversadamente se decía racial, pero viene justamente de una etapa en la historia del mundo y una corriente literaria que se forjó a finales del siglo XVIII y que duró 100 años, ¿no? Casi toda la primera mitad del siglo XIX, un poco más. ¿Te refieres al romanticismo? Claro, que fue el romanticismo, Claro, el nacionalismo, los nacionalismos fluyen en el pensamiento de patria, de por libertad, supuesto, ¿no? Con por eso del supuesto. liberalismo, ¿no? Influenciados definitivamente, ¿por qué también? Por la cuestión de la ciencia, ¿no? Porque hablamos de una revolución industrial que estaba en pleno auge, ¿no? Estamos hablando de que los cambios que se suscitaban por la tecnología, por los nuevos descubrimientos y por las nuevas maquinarias que se están creando, generan una desestabilización en la sociedad anterior, ¿no? Que era monárquica. En muchos casos eso había llevado a un fracaso, ¿no? Entonces la idea de la libertad también va por el campo económico, con el pensamiento liberalista, ¿no? El Estado no intervencionista y que solamente la cuestión científica y social por sí sola no sea la que regule pues la estabilidad de las naciones. Pues es el pensamiento liberalista que surge también con esta idea de lo que es el romanticismo, ¿no? Y en todo caso Claro, de la libertad. es Ajá. que lo que pasa es que hay mucha gente que cuando tú dices romanticismo piensan que solamente es una cuestión literaria, pero en realidad el romanticismo como una corriente artística Por estuvo supuesto. prácticamente en diferentes ámbitos. O sea, estamos hablando de el arte propiamente dicho en el sentido de
no solo literatura, sino pintura, escultura, música. Claro, y también la cuestión social, porque el término romántico muchas veces se lo circunscribe a la cuestión del amor, del intimismo, Claro, y ese pero no era el... esa es una de las vertientes, porque el romanticismo también implica ideales, ¿no? Ujú. El hombre romántico del siglo XIX era capaz de morir por sus ideas, era Claro, es capaz que... de renunciar, ¿no? ¿De renunciar a qué? A de repente su estabilidad social, económica, política, por la aventura, ¿no? Por Ujú. conocer algo, por morir luchando por una noble causa, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, el pensamiento romántico se va por todos los ámbitos y por eso es que de ahí viene lo que denominarían muchos pensadores de esa época, el mal del siglo, ¿no? Ya te tocó, te infectó el mal del siglo, ya estás pues con esas nuevas ideas, ¿no? Ese era el pensamiento Claro, claro del que siglo sí. Es XIX, pues, interesante, ¿no? ¿no? Cómo el romanticismo empieza con la exaltación del yo. Eh, Claro, el, el el- yo, pero que el el- individualismo, ¿no? El claro, individualismo. y también hay muy interesante, ¿no? Porque el romanticismo, como tú dices, no es como ahora que al amor, sino que en realidad era el concepto mucho más amplio. Inclusive hay una Más vertiente amplio, ¿no? que trata de explorar la parte oscura del ser humano, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta cuestión, por ejemplo, en el tipo, por ejemplo, Drácula, por ejemplo, ¿no? Se crea, me parece, en esas épocas. Claro, un poquito Brian posterior, Stoker, pero creo. tiene un pensamiento ya, ¿no? Claro. Ajá, Bram Stoker, ajá, Después, ya. justamente, esta escritora, ¿no? Que hace Frankenstein. Mary Shelley. Claro, Justamente hablaríamos un poco de ella también. claro, claro, vamos a hablar de ella. Claro, es Es que un... el romanticismo, como tú dices, como habla de la exaltación del yo, el yo implica superstición en esos tiempos en que todavía la ciencia no consolidaba muchos enigmas, ¿no? No podía Ujú. explicar muchos enigmas de la naturaleza. También va al plano, por ejemplo, de la soledad, ¿no? Imagínate, una época en que no había turismo, ¿no? No había una serie de turismo, los castillos de la Edad Media abandonados, encerrados por dentro, porque a veces morían Claro, muchos sitiados y ahí quedaba. Entonces crecían ramas y se iban tejiendo ideas de que los que murieron ahí aparecen a tal hora de la madrugada y la gente observando y quedándose en esos lugares y sintiendo que todo se iluminaba, ¿no? Entonces ahí surgen pues las cuestiones fantásticas, ¿no? Las leyendas, ¿no? Otra vez se revitalizan las leyendas, los mitos de repente y sobre todo pues esto de la superstición, ¿no? Y ahí las grandes leyendas que Becker escribió, ¿no? Con ese estilo de prosa romántica, ¿no? Imagínate. Entonces no había cómo explicar, ¿no? No había cómo explicar eso. Entonces claro, recurriríamos a que ante esa necesidad de explicar algo sobrenatural, que no tenía ningún tipo de asidero científico en esos tiempos y que a veces se contribuía a propagar de una manera a veces particular, porque tú sabes que un rumor siempre se va tejiendo y se va transformando poco a poco como una bola de nieve, entonces surge pues todo ese pensamiento de la superstición y por ahí también encajan las ideas de crear algo en torno a esto, ¿no? En claro. torno Si no mal recuerdo, pues el romanticismo iba en contra de lo que serían los ideales de la ilustración, ¿no? Mientras la ilustración te decía que hay que abocarse a claro, la por ciencia, a la supuesto. Una razón. corriente siempre va a contradecir, ¿no? Todo. Claro, va a contradecir, ¿no? Por La supuesto, ¿no? corriente romántica va Es a que la decir, no, no, no. ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Siglo Claro, el XVIII de siglo ilustración. XVIII, Las ideas, eh, el racionalismo, ajá. claro, el La razón, racionalismo, la la ciencia que razón. está pugnando frente a la religión, que está diciendo y cuestionándolo todo, ¿no? La ciencia que está cuestionando en esos tiempos los filósofos, ¿no? Claro, Los creo que el filósofos romanticismo franceses, sale y dice, cuestionando la no, no. sociedad. En realidad eso de la razón, ¿no? Como que de alguna manera encasilla el alma humana, ¿no? Entonces Claro. ahí sale la cuestión del romanticismo con sus... O sí, y la eh, ilustración, como tú dices, ajá. Como tú dices en la ilustración, por ejemplo, el pensamiento de la razón hasta se llevaba al mundo artístico, ¿no? En ujú, esos tiempos el arte tiene que servir para educar, ¿no? Para ajá, orientar, porque todo es razón, todo es ciencia. Entonces, ¿y dónde están los sentimientos, no? ¿Qué podemos hacer nosotros con los sentimientos? Solamente circunscribir el arte a la cuestión científica, a la cuestión formativa. ¿Y dónde está la cuestión personal? ¿Dónde está la cuestión sentimental o íntima? Entonces, por ahí hay una rebelión, ¿no? Creo que me ibas a hablar un poquito de esa rebelión que surge en Alemania, ¿no? claro, que es la primera corriente, ¿no? El Sturm und Drang, Ajá, que justamente Goethe es el mayor Ajá, exponente de este, ¿no? Y es muy interesante.
Porque inclusive, ¿no? Tú debes saber más que yo esto, ¿no? Cuando empieza a hacer pues las cuitas del joven Werther y sale a la luz pues el libro, inclusive se dice una ola de suicidios, ¿no? O sea, los Sí, más o menos lectores, cerca de 10 jóvenes. Y se identifican con el personaje, con Weather en todo, ¿ah? No ajá, solamente en su cuestión fatal, también en sus modales, ¿no? claro, En escribir diarios a manera de cuestión poética, a manera de una prosa poética, un diario, contándoselo a alguien, ¿no? El de los modales, ¿no? Porque estamos hablando de un caballero que usaba pues el sombrero de copa, la levita claro, bien ajustada, los guantes, el bastón, ¿no? Y los modales hacia una dama. Todo eso que de repente en el siglo XXI es ajeno, ¿no? Porque en el siglo XXI esos modales frente pues a de repente un enamoramiento hacia una dama, pues ahora suenan de repente poco actuales, poco realistas, ¿no? Pero en los tiempos en los tiempos de romanticismo, pues se volvieron una característica de los jóvenes. Y finalmente, como tú dices también, ¿no? La fatalidad, ¿no? Así como la obra termina con un suicidio, por primera vez se toma el suicidio como tema legendario, como tema de sacrificio por amor, como la mejor forma de expresar sacrificio, ¿no? Finalmente, podemos decir que como este tema se va ampliando por muchos campos, entonces los jóvenes también, ¿no? Copian este modelo y también se suicidan, ¿no? Y no solamente los jóvenes que leen, ¿no? También hay muchos escritores, ¿no? Que ujú, optan por este tipo de fatalidad, ¿no? Manuel, Mariano José de Larra, ahí en Alemania, ala, Lord Byron luchando por la independencia. Si no muero, lucho por la independencia de una nación externa, tal vez, ¿no? Yendo a luchar claro, por la independencia de claro. Grecia, mira. Incluso yo sé que hubo escritores, por ejemplo, que de repente comenzaron siendo románticos, por ejemplo, con ideales nacionalistas y luego ya pasaron a ser realistas, por ejemplo, ¿no? Que eso de repente Ah, viene sí, 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 posteriormente. justamente conversábamos de eso contigo la vez pasada, ¿no? Es que hay varias vertientes, ¿no? Dentro del pensamiento romántico. Podemos decir que es un camino donde se va llevando a varios aspectos paralelos, a varios campos paralelos. Uno, pues, el romanticismo histórico, el hombre del romanticismo insatisfecho de su época, ¿no? Insatisfecho de su tiempo tan injusto, tan poco libertario, entonces busca una mejor época en la cual puede llevar sus ideales, y esa era la Edad Media, ¿no? La mayor cantidad de los románticos se enfocan en el punto medieval, ¿no? Ahí Claro, surge pues la leyenda de Robin Hood, ¿no? Robin Hood, ¿no? claro. No, y es más, ¿no? Si no Ahí mal me equivoco, bajó, no, no, si no ¿ya? mal me equivoco, justamente esta apego por la historia, por la edad medieval, por la cuestión esta eh, Pasadista, pasadista. pasadista, creo que eso luego Ujú. va a ser una herencia hacia el modernismo, ¿no? Claro, 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 claro. El no sé, tú, modernismo tú puedes también aclarar eso un llega. poco más, ¿no? Y el modernismo le da otro toque, porque no solamente va al pasado, sino a lo exótico, a lo nuevo, ya pues los viajes de descubrimiento a lo largo del mundo, ¿no? De las tierras, nuevas culturas. En fin, como te iba, quería terminar ese aspecto. Ujú, Entonces, el primero es el romanticismo histórico, como te dije, ¿no? Ahí está Schiller, pues, con claro, William Chile. Tell, ¿no? Guillermo Tell, en Ujú, fin, ¿no? Y viene un romanticismo intimista, ¿no? Ese sentimental, ese que habla del amor, ¿no? Como estamos hablando de Werther, ¿no? Y hay un romanticismo social también, ¿ah? Ojo, ese romanticismo está un poco enmarcado en los problemas que se vivían en esos tiempos. Uno de los grandes exponentes sería el líder del romanticismo francés, Víctor Hugo, con Los Miserables, mira, una novela que enfocaba el ideal de la libertad y el ideal de las injusticias también, ¿no? La forma de tratar de eliminar esas injusticias sociales, ¿no? Ese romanticismo que te dije, más o menos el social, es el que va a generar más adelante un pensamiento nuevo que podría ser pues el realismo, ¿no? La literatura comprometida ya con la causa social, con la transformación de la sociedad injusta y al mismo tiempo muy desigual, ¿no? Ujú. claro, claro, es que al final yo creo que las cuestiones del romanticismo, de alguna manera, eh, fueron como la contrapartida a lo que fue lo anterior, que era el neoclasicismo, ¿no? Como justamente estábamos conversando, Claro, el o sea, neoclasicismo las corrientes ajá. literarias son como darle la contra a la anterior, similar a las generaciones, ¿no? Sabes que las generaciones siempre Claro, dicen, es como es la novedad, ¿no? Es la no, novedad frente a lo bastante trillado, a lo bastante manoseado, por decirlo así, ¿no? ujú, A lo bastante conocido y lo bastante común, ¿no? Siempre es así la novedad, ¿no? Ese es el arte, el espíritu artístico es ese, ¿no?
Claro, En claro. todo campo, no solamente literal, ¿verdad? En todo campo. No, en todo Tenemos que ir a campo. algo nuevo. Por ejemplo, si quieres irte a la cuestión musical, si no mal me equivoco, pues Beethoven, por ejemplo, empieza Chopin, ¿no? a hacer pues sus obras, ¿no? Claro, Esta de Chopin, la marcha turca, por ejemplo, ¿no? ese es de Mozart, Ah, de Mozart, ¿no? Mozart. Sí, sí, menos mal que Pero estamos en Mozart es contacto. un poco neoclásico, claro, influye en el romanticismo, de hecho, ¿no? La Claro. vida de Chopin, y también vemos que los jóvenes, los artistas de esos tiempos tenían pues la enfermedad del siglo, que también le llamaban, que era terrible, y que abordaban todos ellos, que era la tisis, ¿no? La tuberculosis, ¿no? La historia también cruenta, triste, de este gran compositor romántico, Chopin, ¿no? Polaco, Ujú. ¿no? Polaco, y que se enamora de Aurora Dupin, ¿no? George Sand, que sería pues un apelativo, ¿no? De una gran novelista romántica francesa. Mira todos esos descalabros de esos tiempos, ¿no? Sí, 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 Pero es siempre buscando impresionante. los ideales, ¿no? Y Ajá, el campo, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Y tenemos que huir de la ciudad y vamos a la naturaleza y veamos claro. un atardecer, ¿no? Es que tiene que Y ver con la veamos, revolución ajá, industrial, pues, ¿no? Sabes que se había forjado la revolución industrial en el siglo XVIII, entonces el romanticismo como que en lugar de buscar en la ciudad, busca en el campo, en la naturaleza, quería claro, ver es una forma de evasión, ¿no? Evadirme, la ciudad está de alguna demasiado, manera. Sí, demasiado así mal es. configurada, hay demasiados problemas, entonces de alguna manera me evado, ¿no? Busco una alternativa y en el campo, ¿no? En la naturaleza también el hombre hallaba pues su complemento. La naturaleza se sentía de repente propicia, cálida cuando él estaba feliz, ¿no? Se sentía triste, de repente melancólico cuando él estaba pasando por momentos depresivos, ¿no? O sea, es una forma de proyectar, ¿no? Proyectarse en Ajá. la naturaleza lo que tiene dentro, ¿no? Y ahí pues el cuadro ese, ¿se acuerdas? Ese cuadro de Friedrich, ¿no? El hombre viajero frente a un mar de nieblas, ¿no? Sol de Ajá. espaldas, frente a un mundo nebuloso, ¿no? Neblinas y todo. Ni siquiera da la cara, solamente mirando, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir con ese cuadro, ¿no? Todo un pensamiento de un hombre frente a la naturaleza, sintiéndose parte de ella y sintiendo que la naturaleza se conmueve también con lo que está dentro de él mismo, ¿no? Y era interesante ese pensamiento, ¿no? Que a veces no se rescata tanto ese pensamiento, ¿no? Como Sí, que en sí, estos sí. tiempos del siglo XXI muy ajenos a nosotros, muy ajenos. Preferimos de repente irnos a la playa, pero una cuestión de fiesta, ¿no? De celebración, no de soledad, de encontrarse uno mismo en la naturaleza, ¿no? De meditación, de reflexión. Un poco Claro, eso que se va, eso falta, de repente por ahí falta rescatar un poco ajá, ese afán romántico, ¿no? De la autoexploración, tal vez. Por ahí el romanticismo tiene algo que enseñarnos, ¿no? A este mundo que por actualmente. supuesto, el romance. Por eso te digo, es una época muy interesante, por eso sería interesante que la abordemos de repente en otro momento, de otra perspectiva, de otra vista, ¿no? Pero Ujú. eso sí, es una época muy interesante. Yo pienso, ¿no? ¿Qué hubiese sido entre nosotros estar en esa época? Oye, Lógicamente que sí, había sería alucinante, gobernantes, ¿ah? había gente ambiciosa, ¿no? Había gente que estaba preparada para la política, para la riqueza, sí, pero los jóvenes artistas, científicos comprometidos, no. No eran capaces de romper con todo eso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en esos tiempos hubiésemos estado de repente nosotros viviendo, ¿no? Quizás hubiésemos caído en los tentáculos de este mal del siglo, ¿no? Y hubiésemos seguido con esos ideales, ¿no? Hasta morir de repente, ¿no? Por eso es que Víctor Hugo, como te dije, en Los Miserables nos habla de la revolución de 1830, ¿no? Esas revoluciones de las calles, ¿no? Las calles parisinas, nuevamente, ¿no? Otra vez la gente que ya conocía la forma de enfrentarse a los monárquicos, ¿no? Por la idea republicana, ¿no? Mario, ¿no? El enamorado de Cosette, ¿no? Que era un liberal a ultranza, ¿no? A ultranza totalmente, ¿no? Frente a las ideas de restablecer la monarquía, ¿no? Las ideas, no, la república es antes, no, si es posible moriremos en las alcantarillas parisinas, ¿no? Mira, imagínate, todo ese pensamiento que nos dice Víctor Hugo, ¿no? Un grande también, pues de hecho, ¿no? No, por supuesto. ¿Y quiénes? Los más grandes, no creo Stendhal con rojo y negro. Están Balzac. Claro, es dar un poquito que ya se va para el campo ya realista y naturalista, ¿no? Igual como Alejandro Dumas, hijo, Ujú. porque Alejandro Dumas padre sí es más aventurero, ¿no? Él ya busca la aventura, ¿no? El romántico, ¿no? Los viajes, ¿no? Los tres Claro, mosqueteros, el conde de Montecristo, ¿no? Montecristo. ¿No? Claro, el visconde de Barrelo, la continuación 20 años después, ¿no? Cuando están mayores. Uf,
todo ese aspecto, ¿no? O ese mundo, ¿no? Las novelas que hablan de los viajes a través del mar, ¿no? Emilio Salgari, ¿no? Sandokan, uff, imagínate. Es el romántico aventurero, ¿no? Claro, Que estaba claro. insatisfecho en su sociedad, insatisfecho con su rutina, ¿no? Con sus riquezas y era capaz de sacrificarlo todo por conocer algo nuevo, enamorarse de repente de una tahitiana, ¿no? Lejana, en fin, ¿no? Ahí está, pues mira, ¿eso lo haría un hombre de estos tiempos? No, Sí, no, no, no. pero algunos, ¿no? Muy pocos también. Muy pocos, Es que claro. también era propicia la época, ¿no? Te embarcabas en un buque, en un bergantín, y a la de Dios, ¿no? A la de Dios, no A la tenías de ni siquiera Dios. comunicación, ¿no? A la del Claro. garete, a la tormenta, a lo que te lleve, pues, el destino, ¿no? Y eso también es propicio para los naturalistas que aprovechan estos viajes para buscar nuevos conocimientos científicos, ¿no? A través de esos viajes, llegando pues, a diferentes lugares, ¿no? También, mira, por ahí Claro, van sí, sí. también, Por ahí también los va. científicos se vuelven románticos, mira, porque son aventureros, Claro, son ¿no? aventureros, pues, claro, Aventureros, exacto. muchos mueren en los viajes, muchos no llegan a completar sus objetivos de traer pues todo ese nuevo conocimiento, nuevas especies, nuevas plantas, ¿no? Nuevos animales, ¿no? En fin, es todo pues una transformación mundial. Es una época bastante efervescente, pues diría yo, ¿no? No como otras, ¿no? Mucho mejor diría yo que la de actual. A pesar de que tenemos todo en casa, como que el hombre del siglo XXI se ha letargado, ya no quiere aprender, ya no quiere conocer más, ya no quiere experimentar nuevas cosas. Simplemente queda en lo mismo y se vuelve rutinario y conformista, ¿no? Un romántico que sea conformista, creo que no hay. No lo podríamos concebir. Wilmer, Claro, claro, claro. Interesantísimo, realmente cómo el interesantísimo. romanticismo ha logrado, inclusive, si te das cuenta, de alguna manera la herencia romántica ha penetrado en la cultura popular. O sea, si tú ves algunas películas, digamos, toda esa exaltación del yo, de la libertad, de los románticos, de alguna manera hasta ahora se ven en ciertas películas, ¿no? En ciertas, series, ¿no? Que tratan de rescatar de alguna manera esa cuestión que se dio en esos tiempos, ¿no? Y que en realidad, pues, eh, sigue influyendo, digamos, más allá de lo literario. Claro, por supuesto. Todas las grandes películas, el gran cine es aventurero, pues. El gran cine, hasta el de ciencia ficción es aventurero, ¿no? Claro, hasta la ciencia Oh, sí, ficción, sí, ¿no? sí. George No, Lucas porque, con porque sus, si te das cuenta, la ciencia ficción me parece que nace en el romanticismo, ¿no? por supuesto. Claro, claro, mira, eso también Pero en el sí, romanticismo de los tiempos actuales del cine, ¿no? Bueno, la ciencia ficción, claro, te refieres a la ciencia ficción literaria, claro, literaria, exacto, lógicamente, literaria. lógicamente, Sí, 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 porque mira, lógicamente. como te dices, por ejemplo, lo de eh, Frankenstein es ciencia ficción, ¿no? Al menos es parte Bueno, de se le ese universo. considera ciencia ficción hoy, se le considera la novela inicial de ciencia ficción, se le considera, ¿no? La forjadora, Claro, una de las profetas de ciencia ficción, Mary Shelley, ¿no? claro, y eso era Es parte cierto, del realismo, del, es perdón, del cierto, es cierto. romanticismo, El claro, romanticismo, claro, así claro. es, así es, Entonces, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de ir más allá, ¿no? así es, de más Eso me allá. hace recordar, ya que estás hablando de cuestiones de cine, Star Trek, ¿no? Viajar a las estrellas, ¿no? Explorar el Ah, infinito, ¿no? Y ¿cómo le llamaban, no? Explorar nuevos mundos, nuevas civilizaciones, viajando temerariamente hasta donde nadie ha llegado antes. ¡Wow! Pues con eso te dice todo, ¿no? claro, Viajando temerariamente hacia donde nadie temerariamente. ha llegado antes. Riel Roddenberry creó pues una franquicia, una saga total, ¿no? Con Star Trek. Uno de los profetas también de la ciencia ficción. Del cine, claro, el cine. Claro, del cine. Ujú. No, qué interesante realmente todo esto sobre el romanticismo y los románticos de aquella época que bueno, luego el romanticismo decayó, digámoslo así, y bueno, entró el realismo posteriormente, ¿no? Pero Claro, es de que todas, todo llega, pues, todo llega a un punto, digamos, a un punto muerto, ¿no? O al cielo raso, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Porque el romanticismo ya cayó en exceso, ¿no? El frenesí romántico, que es otro de los cuentos, o de los cuadros, perdón, o los cuadros, en los cuales hay un suicidio entre los hombres, ¿no? Que luchan por amor, se ahorcan, se suicidan. Entonces, ante todo esto ya vemos que ya
llegó pues a generar su propio, podemos decir, sus propios síntomas ya de decadencia, ¿no? Y también surgen otros problemas sociales, ¿no? Entonces, por ahí la idea del romanticismo social se transforma en el pensamiento realista, ¿no? Y los hombres también van hacia a ese mundo, ¿no? Pero mira, también el realismo es favorecido por la cuestión científica. ¿Te acuerdas de Darwin, no? Charles Darwin, ¿recuerdas? Claro, sí, ¿Recuerdas? sí, sí. Darwin. Charles Darwin fue un romántico en sus aventuras, Ujú. porque llegó pues a la isla Galápagos, ¿no? Viajó por muchos lados. Ahora, cuando él plantea el origen de las especies, ya el pensamiento va por otro campo, ¿no? Y entonces la Claro, ciencia, posterior, ¿no? el Pero sí, razonamiento, en un tenemos principio, que ser más realistas, porque el romántico todavía era supersticioso, ¿eh? Acuérdate, el romántico no podía explicar muchas cosas sobrenaturales y recurría a la superstición, al mito, ¿no? Y a la fe, eso es cierto, a la fe también. Así así es. es, a la fe. Bueno, es increíble todo lo que el Es un movimiento universo el romántico, romanticismo, ¿no? sí, es muy diverso. Fue Bueno, una ahora lo hemos época tocado que hubiese someramente. gustado vivir a muchos, ¿ah? Me hubiese gustado vivir realmente en esos tiempos, Claro, claro que sí. enfervorizado, ¿no? El Becker muriendo en las celdas, ¿no? Recuperándose deteriorándose con la tuberculosis, pero escribiendo, ¿no? Ajá, Sigue no, esa escribiendo energía. claro, seguía escribiendo sus poemas, sus rimas, sin necesidad de qué, de ninguna ovación, sin necesidad de ningún concurso literario, ¿no? De ningún Claro, no. editor que esté tras él, no, miren, ¿ah? Sin necesidad de todo eso seguía, ¿no? Escribiendo. Entonces, ahí la concepción del arte para el romántico es una forma de expresar el sentimiento interior sin ningún tipo de interés, ¿no? Económico, de repente, sin algún tipo de interés, podemos decir, competitivo, ¿no? Tampoco, ¿no? Claro, Interesante, ¿no? Mira, exactamente. ¿qué opinas, Wilmer? ¿Eso lo podemos aplicar en estos tiempos? Lo dice que eres un iluso, no diría, ¿no? Claro, no, hay una ilusión. Bueno, de alguna manera nosotros somos algo románticos, ¿no? De repente no como los grandes, pero Claro, es sí que pues este mismo programa es una aventura romántica, una ¿sí o no? aventura romántica. Estamos ahí, Ante tanta, claro, ante tanta competencia de youtubers con imágenes, con juegos, con violencia y todo, ¿no? Estamos haciendo una competencia, ¿no? Una idea claro, romántica, sí, así. sí, sí. Sí es bueno. Somos herederos porque los hemos conocido leyendo, pues, ¿no? Leyendo a Alejandro Dumas, allí en las casas, en nuestra adolescencia, hemos ido conociendo todo este mundo, entonces los comprendemos esos hombres de Así siglo es, XIX. así es. Bueno, Carlos, ya para terminar, ¿no? Sí, sí, Nuestra sí. tertulia. Nuestra eh, primera emisión, ¿no? Estamos hablando de nuestro piloto, ¿no? sí, sí, nuestro piloto, que creo lo vamos a subir de todas maneras, ¿no? Para que la gente lo Por vea supuesto, tiene que ser así, tiene que y ser. que como los románticos, no importa, ha salido como salga, ¿no? Al final, las cosas son Claro, en ensayos y el error, ¿no? camino limaremos Claro, en el camino las limaremos las limaduras que hay ahí, ¿no? asperezas, totalmente. Todo lo que hay ahí, todas las Porque si rugosidades. no, si nos paralizaríamos y pensando en que vamos a fallar, no haríamos nada. En cambio, nosotros, como buenos románticos, Bueno, vamos a... románticos. Así es, Anacrónicos del siglo anacrónicos XXI. del siglo... lo hacemos, no hay problema, seguimos en el camino duro y a darle con todo. Nosotros, no importa si, igual como tú dijiste, no nos importa quién está detrás y quién nos mire, la cosa es que a nosotros nos gusta hacer eso, nos Claro, y apasiona tampoco nos hacerlo. importa si vamos a recibir dinero al No, no, respecto, no, ganancias, cuestión gracias. económica, y si de repente va a tener que competir con otros, o No, este programa va a ser una prolongación de nuestro ego frustrado, ¿no? tal Para vez. nada, ¿no? Para nada. No Porque hay sabemos. muchos que tienen esa concepción, ¿no? Del arte, ¿no? Mi obra artística es una forma de sacarme toda esa duda de lo que yo soy, ¿no? Claro. Eso creo que no, Yo lo que veo tampoco, más tampoco. bien ahora es que el arte más que todo no como que no es comunitario, ¿no? Como que muchas veces los artistas en todo sentido como que forman élites, ¿no? Y se aíslan de sus propios mundos, no sé. Me parece que a veces O inclusive como como diría Vargas Llosa, ¿no? En la civilización del espectáculo, ¿no? La literatura light, la música light, ¿no? Es una música consumista claro, ¿no? que solamente va a durar el tiempo en el cual, pues, las radios la toquen de repente y ahí va a terminar y desaparecer para siempre. En cambio, la obra antigua, los grandes románticos,
hacían una gran obra maestra para la posteridad, para todos los tiempos, ¿no? Claro, Por ejemplo, el pensamiento, yo creo que uno de los precursores es el Quijote, ¿no? Uno de los claro, precursores es el mismo Cervantes. Mira, antes, mucho antes del romanticismo, claro. con esta novela, No, Jorge Manrique, ¿qué su alcanzo? vida. De repente no sabía ni qué alcanzo. ¿Cómo? Jorge Manrique. ¿Te acuerdas cómo muere Jorge Jorge Manrique? Manrique también. Claro, es un Claro, asaltando un precursor, ¿no? castillo, ¿no? Claro, Precursor. O sea, ese pensamiento romántico ya lo vemos en todos los tiempos, en solo todos los que tiempos, así cuaja es. directamente en una sociedad en el siglo XIX. Claro, por ejemplo, Bueno, Cervantes buscaba, como te decía, para ir terminando, ¿no? Cervantes buscaba pues esa novela para ser vendida y todo, creo que no. ¿No? El mm, pensamiento era dejar algo nuevo, algo propio y algo muy, muy querido, ¿no? Que era su personaje Quijote. Bueno, dime, Wilman. bueno, como te decía, ya para culminar acá un poco, bueno, de repente tú creo que tienes alguna lectura, algo. Sí, yo recomiendo, bueno, recomiendo el libro de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo. Tengo una edición de Oveja Negra. Recuerdo esas ediciones que yo tenía de los tiempos que estaba en el colegio, me compraba estos libros con obras completas. ¿Ah? Hasta ahora los tengo y los estoy releyendo nuevamente, ¿no? Ujú. Mary Shelley, Frankenstein, con todo el romanticismo, con toda la belleza de la poesía en la prosa, ¿no? Con la naturaleza, pero también con el misterio, ¿no? Y lo importante de Mary Shelley es que nos da a entender lo que realmente viene a ser la ciencia ficción más adelante, mire. Primero, capta los conocimientos científicos de su época, Ujú. hasta dónde llega la ciencia y qué más puede lograr. Después hace que el hombre, en su afán por lograr algo nuevo, por crear algo mejor para la humanidad, crea un monstruo, crea algo negativo. Y este aspecto negativo no va en contra suya. Ese es el ideal que todos los escritores de ciencia ficción los tienen. No siempre que se crea algo nuevo, se va algo se descubre algo que se cree benéfico para la humanidad, pero se vuelve contra la humanidad, ¿no? Y vemos Claro, que así están en todas las, ¿no? En toda la ciencia ficción es así. Mira cómo Mary Shelley es la forjadora de todos estos ideales, ¿no? Yo recomiendo este libro, ¿no? Que sí lo van a encontrar, ¿no? Mary Shelley, claro. Frankenstein o el moderno Prometeo, Perfecto, ¿no? perfecto, ¿Qué me Carlos. dices tú? ¿Qué me recomiendas tú? Bueno, yo te recomendaría Las Cuitas del Joven Werther. Ahora no lo tengo así en físico, Claro, pero por supuesto, el libro forjador, ¿no? El libro rojo del forjador, así romanticismo, es, el rojo totalmente, del sí, sí. romanticismo. Sí, es muy, muy Claro, interesante pues. realmente. A veces tú sabes que uno, una vida no es como uno quiere y bueno, tiene sus desazones, ¿no? Y sobre todo para Bonito bueno. cuando cuenta, ¿no? Cuando cuenta su historia, ¿no? Que le está mandando a Guillermo, ¿no? Querido Guillermo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y mandándole todos los mensajes, ¿no? Hoy día la vi a Carlota, ¿no? Estuvo caminando, su belleza era radiante, su sonrisa irradiaba toda la belleza del aire, de los árboles, del cielo, en fin, ahí está todo el romanticismo. Sí, 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 te romanticismo. Bueno, Excelente. no, no, ¿Quién no se ha definitivamente. conmovido con esa lectura? ¿No? Nos No, conmueve, sí, ¿no? Nos es conmueve. no, recomendadísimo. Bueno, entonces Nos declaramos esto. románticos entonces. Nos declaramos románticos perpetuos, anacrónicos. Anacrónicos. Eso sí. Bueno, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Este es un piloto. Igual lo vamos a subir para que ustedes lo vean. Nosotros no hay nada, ni dinero, ni interés de nada. Nosotros lo que queremos es darle a ustedes la mejor información. Y bueno, ensayo y error iremos puliendo estas asperezas y dándoles un mejor producto. Esperamos pues que no, esperamos que participen también ustedes También, de también, repente poco, para vamos tener a evolucionar, invitados. este formato va a evolucionar, nos vamos a adaptar a los tiempos, de repente vamos a tener invitados, ¿no? Vamos a hablar de temas diversos Exactamente. y sobre todo la literatura que a mí me gusta mucho y cómo a partir de la literatura podemos abordar tantísimos temas Que nos gusta, que que nos gusta amamos. muchísimo, así es. Bueno, Carlos, un abrazo y estamos Igualmente, amigo, en la distancia y no, no, a la sí, espera de la siguiente edición del programa. así es, que la cuarentena no nos detiene, así que seguimos para No nos adelante. detienen, seguimos adelante. Listo. Así es. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias, gracias, gracias.